De 3 y 4 años de cárcel a 9. El Tribunal Supremo acaba de aumentar la pena a los exfutbolistas de la Arandina condenados por abuso sexual en 2017. El alto tribunal ha revisado la condena, que ya fue rebajada, y ha decidido elevarla a 9 años de prisión. Es un año menos de lo que pedía la Fiscalía, pero los jueces entienden que la nueva ley del solo sí es sí es más beneficiosa. Es una de las primeras revisiones que hace el Supremo desde la reforma del Código Penal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es noticia de última hora. El Tribunal Supremo ha decidido elevar a 9 años de prisión las condenas a los dos exfutbolistas de la Arandina condenados por abuso sexual. Es un año menos que la pena máxima que imponía la anterior ley, pero eleva de 3 y 4 a 9 la pena de prisión para estos dos condenados. El Supremo reconoce que la ley del solo sí es sí es más beneficiosa, pero aboga también por revisar caso por caso. Este pronunciamiento marcará el camino a otras revisiones pendientes. Además, hoy hemos conocido el dato del IPC adelantado del mes de noviembre y la inflación modera su subida por cuarto mes consecutivo. El coste de la vida sube un 6,8%, medio punto por debajo del mes pasado y la cifra más baja desde enero. La razón está en el precio de los carburantes y de la electricidad, menor que hace ahora un año. Cifras mareantes también para muchos. Escuchamos ayer en Madrid, en la subasta benéfica de capones de la empresa palentina Cascajares, 5.000, 4.000, 4.500 euros por un capón vivo, y así hasta recaudar 82.415 euros a favor de la Fundación Nuevo Futuro. Enseguida recibiremos aquí en directo al socio fundador de Cascajares. Y solo el 15% de los jóvenes de Castilla y León de entre 16 y 29 años se ha podido independizar y el 12% vive fuera de nuestra comunidad autónoma. Son datos del Observatorio de la Emancipación que abordaremos en solo unos minutos en el tiempo de análisis. El Consejo de la Juventud y el Consejo Económico y Social nos ayudarán a buscar las claves de la situación juvenil aquí en nuestra comunidad. Será enseguida en este programa, en Está Pasando. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es noticia de última hora. El Tribunal Supremo ha elevado a 9 años de prisión las condenas por el caso Arandina. Rebaja así un año la petición de la Fiscalía por la ley del solo sí es sí, pero aumenta las penas de dos exjugadores fijadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 3 y en 4 años. Ahora serán 9 años porque el Supremo elimina un atenuante. En unos minutos estaremos en directo ahí en la sede del TSJ de Castilla y León en Burgos para ampliar esta noticia de última hora y ese pronunciamiento que acaba de realizar, se lo recordamos, el Tribunal Supremo, y que además puede marcar la senda a otras revisiones por condenas por delitos sexuales. Enseguida estaremos, como digo, en directo allí en Burgos para ampliar esta información. La noticia económica del día es la del IPC adelantado del mes de noviembre. La inflación, la subida del coste de la vida, sigue moderándose. El índice de precios de consumo se situaría en el mes de noviembre en el 6,8%. Aquí tenemos la cifra, es medio punto porcentual por debajo de la del mes de octubre, cuando fue del 7,3%. El IPC de Castilla y León en octubre fue, les recuerdo también, del 8,1%. De momento, ya ven que la inflación aquí en la gráfica suma 4 meses consecutivos de descensos desde que en agosto bajó al 10,5%. Y una de las razones de esta moderación es la subida de los precios. En la subida de los precios, mejor dicho, Rubén Hernández, está ahí en el precio, la bajada del precio del combustible. Pues es aquí, Edu, en las gasolineras donde más se ha contribuido a moderar ese crecimiento del IPC de su tasa interanual durante el mes de noviembre. Ha bajado el precio de los carburantes y también ha bajado el precio de la energía. También ha contribuido, aunque menos que este año, el encarecimiento de las nuevas temporadas del vestido y del calzado ha sido menor que en años anteriores. Todo eso ha sumado y al final hemos obtenido ese 6,8% de crecimiento del IPC durante el mes de noviembre, que es medio punto menos que en el mes de octubre. Eso sí, la inflación subyacente, la que no incluye ni energía ni alimentos no elaborados, esa ha subido ligeramente hasta el 6,3%. De todas formas, hay que esperar para ver si se confirman estos datos. Lo sabremos a mediados de diciembre, es decir, justo cuando ya estemos en plenas compras navideñas.
Gracias, Rubén. Habrá que esperar al 14 de diciembre para confirmar ese dato del IPC que sigue moderando la subida. El otro dato económico de este martes es el de la revalorización de las pensiones contributivas que tiene en cuenta el IPC interanual. Con esa fórmula subirán el año que viene un 8,5%. Y de la Seguridad Social viene una de las polémicas de esta jornada. El ministro Escrivá ha propuesto ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo para las pensiones, excluyendo del cómputo los 2 peores años. Bueno, pues al otro socio del gobierno, Unidas Podemos, no le gusta nada la idea y así lo ha manifestado la vicepresidenta y ministra de Trabajo. La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos. No es recuperar derechos, dice la ministra. No es la única discrepancia entre los socios en las últimas horas. La ministra de Derechos Sociales llevaba hoy al Consejo de Ministros la nueva ley de familia que incluye, por ejemplo, un permiso de 5 días al año para el cuidado de hijos, padres y convivientes. A medianoche se decidió no tratarlo finalmente en el Consejo de hoy y Yone Belarra culpa al PSOE. Lo que sí aprobará hoy el Ejecutivo es el nombramiento de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al Gobierno. Serán el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez. Campo, al que ven en imágenes de archivo, dejó de ser ministro tras la remodelación del Gobierno. Solicitó entonces su reincorporación a la Audiencia Nacional y desde septiembre ocupa su plaza de magistrado en la Sala de lo Penal. Y ayer les contábamos aquí en Está Pasando que Cubillos del Sil en León tendrá la primera planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos de toda la península. Y en Soria se preparan para albergar la primera planta de producción de hidrógeno verde de toda Castilla y León. Estará en la localidad de Garray. La Junta la ha adjudicado por 6 millones de euros y producirá casi 500 metros cúbicos normales por hora. Tiene más detalles nuestra compañera Sara Martín. La compañía de infraestructuras energéticas Redexis ha sido la adjudicataria del proyecto constructivo y de suministro de esta planta de producción de hidrógeno verde que estará situada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente en el municipio de Garray, en el Pema, y que estará finalizada antes del 31 de diciembre del año 2023. La producción de esta planta de producción de hidrógeno verde estará cerca de las 300 toneladas anuales y tendrá un uso industrial de movilidad y también contará con un hidroducto para poder transportar la energía. Esta planta va a estar dotada con las últimas tecnologías, que además van cambiando a una velocidad muy rápida. Entonces nosotros vamos a producir electricidad verde con una planta de 5 megavatios de fotovoltaico, porque para que sea el hidrógeno verde necesitamos que el electrolizador funcione con electricidad verde, con electricidad de origen renovable. Bueno, pues es sin duda un proyecto que también se puede leer en términos de oportunidades económicas y laborales para los jóvenes. Y de eso vamos a hablar a continuación en el tiempo del análisis. ¿A quién está pasando? De la emancipación juvenil, de trabajar, estudiar, independizarse. Una misión casi imposible para muchos jóvenes y de la que vamos a hablar a continuación con Sandra Ámez, es la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Sandra, gracias por estar con nosotros en Está Pasando. Buenos días. Bienvenida. También tenemos al otro lado de la mesa a Enrique Cabero, que es el presidente del Consejo Económico y Social. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y justo en el centro, Concepción Belloso, que es una joven que nos va a permitir poner nombre y rostro a la situación de los jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Concepción, muy buenos días. Buenos días. O Conchi, ¿cómo te llamamos con más confianza? Conchi. Como tú prefieras. Pero bueno, como siempre, lo primero que hacemos para empezar a analizar los asuntos aquí en el tiempo de análisis en Está Pasando es ver los datos. Acompáñame a la pantalla porque tenemos datos de un observatorio de la emancipación juvenil que fueron presentados hace unos días en Palencia, precisamente por nuestros invitados, por el Consejo de la Juventud y también por el Consejo Económico y Social. Datos de ese observatorio que revelan, que señalan para empezar este análisis, pues por ejemplo un dato bastante llamativo, que el año pasado, en 2021, algo menos del 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años vivía fuera del hogar familiar. La tasa lleva bajando desde 2017. A nivel nacional la caída fue algo mayor el último año, pero es que aquí ya veníamos de datos bastante reducidos
reducidos. Y eso que el mercado inmobiliario en Castilla y León es algo más accesible que en otras comunidades autónomas, pero aún así, fíjense, por ejemplo, un joven que quiera comprar una vivienda debería dedicar un tercio de su salario a la cuota de la hipoteca y alquilar, miren, más de la mitad, el 56,3% de su sueldo. Lo más habitual es que la población joven se quede en casa de sus padres mientras estudia porque no pueden pagarse una vivienda independiente. De hecho, menos del 7% de los jóvenes que están estudiando vive por su cuenta. Sin embargo, casi el 30% de los que no cursan estudios sí se han logrado independizar, emanciparse. ¿Lugar de residencia? Bueno, pues este dato es muy importante. El 12,1% de los jóvenes de 16 a 29 años nacidos en Castilla y León vive fuera de nuestra comunidad y Madrid es el principal destino. El porcentaje roza el 20% entre jóvenes de 25 a 30 años y casi el 25% en el caso de la horquilla de edades que van entre los 30 a los 35 años. En cuanto a la actividad, al empleo, en el momento del observatorio, el año pasado el 35% de los menores de 30 años estaba trabajando, casi 3 puntos menos que a finales del 20, y un 13% estaba en paro. Y como están viendo en el gráfico, más de la mitad, el 52%, inactivos, es decir, ni trabajaban ni buscaban trabajo. Esos son 6 puntos más que la media nacional. La razón, en el 90% de esos casos, era que estaban dedicados en exclusiva a estudiar, a los estudios. Así que toca ya entrar en la cuestión y analizar con detalle estos datos. Mi primera pregunta, estos datos son del observatorio de la primera mitad del año pasado. No sé si tenemos algún dato actualizado. Estamos ya a finales de 2022. ¿Ha cambiado algo la situación o se mantiene un poco la tendencia? Sí, este Observatorio de Emancipación es un estudio que hacemos en colaboración con el Consejo de la Juventud de España, que es el único estudio que hay en Castilla y León para conocer los datos de las personas jóvenes, y ahora mismo tenemos el primer semestre del 2021, pero a lo largo del mes de diciembre, principios de enero, podremos presentar el segundo semestre del 2021, que podremos ver un poco esa recuperación de la pandemia, si realmente el colectivo juvenil se ha recuperado o no se ha recuperado. Por lo tanto, pronto podremos disponer de los datos. Claro, porque este observatorio tiene datos de la primera mitad del año pasado y todavía se nota la influencia de la pandemia, del confinamiento, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las principales conclusiones? Hemos dado un poquito los datos, pero quizás ese casi 15% de tasa de emancipación juvenil, que es baja, menor que la española, y sobre todo que en España bajó más de golpe, pero es que en Castilla y León ya era muy baja y ha seguido esa tendencia. ¿Es la principal conclusión del observatorio? Bueno, el observatorio al final nos permite desgranar un poco la situación completa de las personas jóvenes, y principalmente, como vemos, la principal problemática es el acceso al mercado de trabajo, ¿no? Vemos cómo somos la juventud mejor formada, se ven en los datos en comparación con el nivel nacional, destacamos siempre por ser la juventud mejor formada. Sin embargo, eso no se traduce en un mejor acceso al mercado laboral o en unas mejores condiciones. Vemos como casi el 93% son contrataciones temporales, que al final no permite que la rueda siga girando y podamos emanciparnos. Destacando también que hay más de un 18% de personas jóvenes que están en riesgo de pobreza o exclusión social a pesar de tener un empleo. Sí, luego también hablaremos de ese dato que me ha llamado mucho la atención esta mañana. Enrique, no sé, desde el Consejo Económico y Social también se ha intervenido en este observatorio. ¿Cuál es un poquito la función del CES en materia juvenil? El Consejo Económico y Social es una institución propia de Castilla y León, de naturaleza consultiva, y una de las misiones fundamentales que cumple es la preparación de un informe anual, que es el informe de situación económica y social de Castilla y León. Se elabora y aprueba a años vencidos para tener la dimensión entera de cifras y de propuestas, con recomendaciones múltiples que se formulan al Gobierno y a las Cortes de Castilla y León, y además hace informes específicos. Y este año, el año 2022, hemos relanzado y probablemente reorientado una línea de estudio y de propuesta que se ha consolidado en el CES, que es precisamente la perspectiva de edad en los diagnósticos, en la formulación de ideas. Ha sido fundamental la colaboración, que quiero aquí agradecer en público, del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Su compromiso con Castilla y León y la buena relación, firmamos un protocolo hace unos meses de colaboración constante, nos han permitido desarrollar este extremo, porque se da una circunstancia que puede parecer paradójica, pero que es muy importante en la práctica, y es que también estamos trabajando desde el CES en un informe de iniciativa propia sobre la sociedad de la longevidad.
La sociedad, no solo en Castilla y León, en España en su conjunto es completamente nueva. Estamos en una situación que no tiene referentes históricos. Nunca antes ha habido una esperanza de vida tan amplia, nunca antes ha habido personas mayores que conformen la decisión mayoritaria en la sociedad a lo largo de la historia, y eso es muy importante, es un éxito y es un gran acierto de la sociedad española y de Castilla y León. Pero a la vez, para que eso funcione y la sociedad de la longevidad sea una fuente de nuevas oportunidades, es imprescindible que haya personas jóvenes además emancipadas, con su proyecto vital, con su actividad económica, empresarial, de empleo, de trabajo retribuido, y por eso este ha sido el año, quizá coincidiendo, aunque siempre es buena la coincidencia, pero no es el motivo, con el Año Europeo de la Juventud. La Comisión Europea así lo ha declarado, 2022. Hemos insistido en la importancia de invertir, y además usamos este verbo de manera consciente, de invertir en juventud. Se hacen muchas cosas ya en materia de juventud, pero es que hay que hacer más, porque al final todo el modelo social, todo el modelo de bienestar depende de la inversión que se haga en juventud. Y la principal inversión que tenemos que hacer en juventud ahora, junto con otras que se venían haciendo, en educación, en políticas activas de empleo, en políticas sociales en general, es la inversión en favor de la emancipación, de la retención de personas jóvenes, de la recuperación de otras que se han ido, de la atracción de otras, para que Castilla y León pueda seguir creciendo. Me he quedado con ese concepto que nos acaba de adelantar, el de la perspectiva de edad, porque estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de la perspectiva de género, ¿no?, para introducir este factor diferenciador y que deje de ser una discriminación el hecho del género, pero también este tema de la edad. No sé si nos puede poner algún ejemplo para que sepamos en casa qué implicaría pues, una medida con perspectiva de edad, cómo se aplicaría o qué factor se tendría en cuenta. Claro, cuando se está preparando una medida, un plan, un conjunto, una estrategia, o incluso una norma, una ley, un decreto, hay que tener en cuenta cómo va a repercutir eso en relación con la sociedad longeva en su conjunto y en particular también con las personas jóvenes. En ocasiones se toman decisiones valorando cuál puede ser el resultado de esas normas, pero hay que analizarlas previamente y evaluarlas después desde la perspectiva de edad, sabiendo cuál es la repercusión que está generando en las personas jóvenes, por qué funcionan o no funcionan y qué nos faltaría para conseguirlo, ¿no? De alguna manera es, por tanto, analizar los resultados que prevemos inicialmente en relación con las personas jóvenes y evaluar después esas políticas públicas también desde esa dimensión. ¿Hemos conseguido lo que pretendíamos? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué es lo que no hemos logrado? Esa es la idea. Veo por el rabillo de ojo que Sandra asiente. Falta un poco, antes de implantar medidas, esa perspectiva que permita primero evaluar hacia dónde va a conducir esa medida, qué repercusión va a tener en el futuro. O a veces se toman un poco medidas a corto plazo, ayudas puntuales, y no se atiende un poco esa visión a medio y largo plazo. Eso es. Las personas jóvenes, en los observatorios cada semestre lo vemos, venimos viviendo problemas generación tras generación que al final son problemas estructurales para los que no se han puesto realmente medidas a largo plazo. Siempre ponemos que vamos poniendo tiritas o parches, ¿no?, a las problemáticas de las personas jóvenes, pero realmente no se ahonda en el problema de manera profunda, ¿no?, y se plantean políticas a largo plazo. Y ligado con lo que comentaba el compañero Enrique, también ligando con el Año Europeo de la Juventud, se pretende poner en el foco de todas las políticas públicas a las personas jóvenes. Es decir, que aparte de medir ese impacto que pueden tener las políticas en las personas jóvenes, se implementen políticas con, para y desde las personas jóvenes. Porque en muchas ocasiones vemos que se implementan algún tipo de medida desde la administración que realmente, luego lo hablamos, las personas jóvenes, y realmente no palia ningún problema. O sea, que muchas veces son personas mayores, perdón por la expresión, ¿no?, pero tomando decisiones para las personas jóvenes. Entonces, que realmente se escucha el interlocutor válido del colectivo juvenil para implementar políticas que palien los problemas estructurales. Muy interesante, si me permites, Eduardo, esto que decía Sandra ahora, ¿no? Muchas veces se habla de la juventud como es el futuro. No, la juventud es el presente. Es que aquí tenemos dos mujeres jóvenes, ¿no?, y que demuestran, bueno, y un hombre joven también. Gracias, Enrique. No tanto como ella, me consta. Que al final, pues naturalmente que tienen capacidad, faltaría más para opinar, para analizar, para proponer. Si vais a ser los receptores de las políticas que ahora adoptamos en materia de personas mayores. Es decir, que el presente es la juventud, no es el futuro. El futuro, las personas jóvenes de ahora serán mayores, que también hay que tenerlo en cuenta, por eso esa planificación a largo plazo. Por tanto,
tanto, es fundamental que desde el ámbito de las personas jóvenes se adopten las decisiones también, se tenga en cuenta el presente y se invierta ahora en juventud para los jóvenes de ahora, porque eso va a repercutir en los que todavía no lo son y lo van a ser, pero va a repercutir también en las personas mayores, porque necesitan que haya personas jóvenes, y Castilla y León creo que es una comunidad muy atractiva, y este mensaje tenemos que intentar trasladarlo hacia adentro y hacia afuera para formarse, para estudiar y para trabajar, emprender en nuestra tierra. Bueno, queremos dar voz a una joven, y tenemos aquí a Conchi en medio todavía sin hablar. Cuéntanos un poquito tu historia, tu situación laboral, de emancipación, un poquito de lo que estamos hablando, pero ya un poco ejemplificado en tu caso concreto. Sí, pues como veíamos en el Observatorio de Emancipación, pues los jóvenes estamos sobrecualificados. En mi caso he estudiado un grado, después he cursado un máster, y sí que es cierto que al final tenemos esa sensación de que siempre estamos estudiando, pero no encontramos ese empleo que se adapta a nosotros, ¿no? En mi caso tengo 24 años, todavía no he podido emanciparme tampoco, y es un poco el reflejo de esos datos también. Si no tenemos un empleo que nos aporte unos ingresos, no podemos emanciparnos. Entonces creo que es importante que las políticas también se centren en la transversalidad de los jóvenes, para que en todo su conjunto podamos alcanzar esa emancipación y podamos tener un empleo también. ¿Tú ahora tiras de alguna medida, de alguna ayuda, beca o otro tipo de herramientas a disposición de los jóvenes, ya sea pues eso, becas de estudio u otro tipo de recurso para tu día a día? Yo, para mis estudios, siempre he contado con las becas de estudio, tanto de la Junta de Castilla y León como del Ministerio de Educación. Sí que es cierto que estas becas ayudan a que esos estudios se realicen, pero sí que es verdad que falta un plus, ¿no? un más allá, para que podamos encontrar después de esos estudios un empleo. Las ayudas al alquiler también están muy bien, están orientadas ahora a los jóvenes también gracias a la interlocución con el Consejo de la Juventud, pero no es solamente esa ayuda al alquiler, sino tenemos ese empleo que antes comentaba, no podemos adquirir ese alquiler después. Sandra, esa tasa de emancipación en Castilla y León, que es del 14, bueno, era en el momento del observatorio del 14,7, la media nacional era del 15,6, un punto porcentual más. ¿Por qué en Castilla y León, si es que hay alguna razón, es un poquito por debajo, y por qué ya era bajo desde 2017 y ha seguido cayendo? Sí, en Castilla y León hay dos factores que tenemos que analizar. Primero, la precariedad laboral juvenil, que al final imposibilita que accedamos a la vivienda por los elevados costes, los vimos al inicio en las gráficas, y aunque el acceder a una hipoteca puede resultar lo más viable, tenemos que destinar 2,4 veces el salario anual en el pago de la hipoteca también. Entonces, todo ese ahorro es imposible cuando la media de salario que tenemos anual es en torno a los 11.000 euros aproximadamente. Entonces, todo ello dificulta el acceso a la vivienda. Y aparte, también en Castilla y León nos encontramos con una problemática de que no hay existencia de vivienda, sobre todo en el medio rural. Lo estamos abordando ahora en estos últimos meses también, porque vemos innumerables viviendas vacías que no se destinan al alquiler. Las personas tampoco quieren alquilar sus viviendas del medio rural, entonces todo eso imposibilita que jóvenes nos asentemos en el medio rural. Por ello, nuestras principales reivindicaciones también con la Administración es aumentar el parque público de vivienda destinado especialmente para personas jóvenes, para que podamos asentarnos en el medio rural, y sobre todo regular también el precio del alquiler, para que no nos encontremos que en las grandes urbes los precios están súper elevados, y lo mismo pasa también en el medio rural. Entonces, por un lado, la problemática del empleo, y por otro, la ausencia de viviendas. ¿Detectáis en la población joven, estamos hablando siempre, si no decimos otra cosa, de jóvenes de 16 a 29 años, ¿detectáis interés, o que sí que podría interesarles ir a una vivienda rural? Que a veces igual es un poco el estereotipo del joven urbanita que va a la universidad, que disfruta de las opciones que le ofrece la capital, pero ¿hay interés, habría interés a un precio razonable, pues un alquiler, una hipoteca razonable, por ir a un pueblo en lugar de quedarse en la ciudad? Si eso les permite emanciparse. Sí, al final el interés principal es si tienes oportunidades también de empleo cerca
económica del nicho rural en el que te encuentres. Pero sí que hay interés por volver al medio rural, incluso no por volver, lo comentaba también Enrique al principio. Tenemos que intentar que jóvenes que estamos en Castilla y León podamos quedarnos, que somos muchas las personas jóvenes que queremos quedarnos en Castilla y León, en nuestros pueblos, realmente lograrlo. Una vez logremos que las personas jóvenes que estamos nos quedemos, habremos conseguido que las personas que se han marchado puedan volver de nuevo a Castilla y León. Culturalmente siempre ha existido el discurso, ¿no?, entre las familias de tú estudia y vete y no te quedes en el pueblo, porque si no eres una fracasada si te quedas. Y está empezando a cambiar ese discurso porque estamos viendo, y a raíz de la pandemia lo hemos visto, la calidad de vida que hay en el medio rural. Entonces somos muchas personas jóvenes que nos queremos realmente quedar en el pueblo. De hecho, luego muchos incluso emprenden desde ese mundo rural, ¿no? Se quedan en el pueblo en el que están viviendo y desde casa o implantando ahí un negocio salen adelante con su iniciativa empresarial. Enrique, no sé si desde el CES lo que proponían ellas de esa vivienda pues, asequible, poner vivienda más económica, favorecer a los jóvenes la entrada en una vivienda, si también se anima o se impulsa, se propone a la Junta o en el diálogo social se trabaja también un poco en esa línea, en facilitar el acceso a la vivienda. Sí, desde el CES se vienen haciendo recomendaciones en ese sentido. Desde el Consejo del Diálogo Social, como órgano hermano, también ha habido acuerdos entre la Junta y las organizaciones sindicales y empresarial más representativas, porque en definitiva la vivienda es un elemento clave para la emancipación. Aquellos estados europeos de la Unión Europea que más se han preocupado por que sea más fácil el acceso en propiedad o en arrendamiento de las personas jóvenes a la vivienda han conseguido un nivel de emancipación mayor y han conseguido con ello que haya más personas jóvenes implicadas en la actividad económico-productiva, bien como emprendedoras, bien como personas trabajadoras. Y eso repercute enseguida en la generación de más actividad económica. El sistema económico-productivo necesita, por sus características, ser de carácter intergeneracional. No funciona bien un sistema económico productivo donde solo haya personas mayores que además también lo hemos analizado y están teniendo problemas muchas veces para mantener su empleo, para ser contratadas las personas ahora a partir de los 45 o 50 años, algo que no se puede entender, o sin personas jóvenes que tienen grandes dificultades de acceso. No puede ser que un colectivo muy pequeño sea sobre el que tenga que recaer la actividad económico-productiva. Como realmente funciona bien, se hace más innovador, con más resultados, con mejor creación de empleo estable, es el modelo intergeneracional y por eso parece que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, la incorporación de la emancipación a través de una vivienda accesible de verdad para una persona joven, porque al final la persona joven necesita vivir para realizar su proyecto de vida, no puede seguir como si no fuera todavía una persona adulta y por tanto tener esa ocasión es lo que puede además servir de herramienta, una de las herramientas principales, así lo hemos estimado nosotros, en lo que se ha dado a llamar el reto demográfico. Es imposible abordar el reto demográfico si no hay una política de juventud creciente, cada vez más firme y atractiva. Sandra, ¿cómo definirías esa política de juventud ahora mismo en Castilla y León? ¿Es lo suficientemente atractiva? ¿Está bien encaminada? ¿Hay pegas? ¿Había que reforzar algo, cambiar alguna cosa? Hay que reforzar muchas cosas, como siempre se hacen muchas cosas bien, pero sí que hay que reforzar muchas cosas, principalmente también la apuesta, ¿no?, porque las empresas de Castilla y León contraten a personas jóvenes. Somos las mejor formadas, sin embargo, cuando queremos acceder al mercado laboral se nos piden innumerables, tenemos un montón de trabas, de requisitos a la hora de acceder a un empleo que realmente se apueste porque salimos muy formadas del sistema educativo. Entonces creo que es fundamental también el papel de la administración en el trabajo con las empresas de Castilla y León, también fomentando que empresas se asienten en el medio rural para tener oportunidades laborales y todo ello ligado también con unas buenas políticas de acceso a la vivienda, que ahora estamos viendo cómo se está reforzando también con todos los fondos europeos el acceso a la vivienda, pero a nivel Castilla y León yo creo que lo principal es políticas de empleo juvenil, porque vemos que de vivienda hay bastantes acciones implementadas y lo mismo a nivel educativo. Conchi, quería que me contases un poquito qué es lo que estudias, qué visión tienes un poco a futuro, si lo que te gustaría y lo que ves ahora más factible. O sea, me gustaría hacer esto, pero tal y como están las cosas, me parece que voy a tener que quedarme aquí o irme a tal sitio, o emigrar. ¿Qué horizonte se te plantea? Yo estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos y luego he realizado el máster un poco orientado en lo mismo. Sí que es verdad que
las primeras oportunidades que nos encontramos los jóvenes al final son becas o prácticas, como lo queramos llamar, y por eso es importante también estos falsos becarios, porque nos encontramos con que las primeras oportunidades suelen ser siempre precarias, hablando claro, en las que no te están formando en un puesto, sino que estás cubriendo un puesto, pero a bajo coste. Entonces, creo que es importante que este problema le atajemos de raíz para que los jóvenes tengamos esa primera oportunidad de verdad. Que si es a través de prácticas y tenemos que estar con una persona formándonos, de verdad sea a través de esa formación. Y si las empresas quieren que cubramos un puesto y que estemos aprendiendo ya en un puesto, que se nos den esas condiciones dignas igual que al resto de trabajadores. Yo he realizado prácticas tanto en el grado como en el máster. Las primeras sí son, como te contaba, de formación al lado de una persona en la que te ayudan, te enseñan, te guían un poco en esos primeros pasos, pero las segundas que realicé no fueron así. Te enseñan en los primeros 15 días, al igual que cuando entras en cualquier otro trabajo, y después tú cubres el puesto igual que lo cubren el resto de tus compañeros. Entonces creo que es importante que para los jóvenes nuestras primeras oportunidades no sean así, sino que tengamos oportunidades dignas y con las condiciones adecuadas. Bueno, yo ahora mismo sí me encuentro en que ya por fin me han ofrecido un puesto con estas características que comentaba, pero no es fácil. Las primeras ofertas que te encuentras te piden 2 años de experiencia, entonces es como, si no tengo experiencia, no puedo adquirir esos 2 años. Entonces estamos ahí un poco en esa pescadilla que se muerde la cola. Entonces creo que es importante que desde las empresas y la administración consigamos salir de ese bucle y podamos adquirir ese primer empleo, y ya que somos los mejor formados, como dice el Observatorio y como defendemos desde el Consejo de la Juventud, que de verdad se vea reflejado en el empleo. Es un círculo vicioso, ¿no? Lo que decías tú, piden gente joven, pero con años de experiencia, títulos y demás. Y también en el acceso a la vivienda, en alquiler, también se piden no sé cuántas nóminas, contratos fijos. Entonces, sin lo uno, lo otro no es posible. ¿Con qué situaciones os encontráis los jóvenes? Primero, y antes lo digo ahora que antes se me olvidó también, es importante también hacer una retrospección laboral para ver las oportunidades educativas ligadas con las ofertas de empleo, porque estamos viendo también que empresas de Castilla y León no encuentran personas para desarrollar esa acción, entonces ahí también es fundamental. Y luego, a la hora de acceso a la vivienda, es tremendamente complicado el acceder a una vivienda, por lo que dices, te piden una nómina con una estabilidad de X años, cuando a veces el contrato que tienes es de apenas un mes, ya siendo generosas, por lo tanto te imposibilita el acceso a una vivienda. Y lo mismo en muchas ocasiones con las ayudas al alquiler, ¿no? Te piden la permanencia en la vivienda durante 2 años anteriores, por lo tanto, al final ni puedes acceder a la vivienda, ni muchas veces tampoco a las ayudas, y tienes un empleo precario. Entonces, todo ello dificulta al final el que la rueda siga girando. Está todo interconectado, sí, y un palo en la rueda hace que todo se venga cuesta arriba. Bueno, vamos a hacer un descansito para seguir abordando esto. Quiero hablar también de la inmigración, la gente joven que se va fuera de Castilla y León. Quiero hablar también de la tasa de pobreza y de 2 últimas horas. Les recuerdo que el Tribunal Supremo acaba de elevar la pena de prisión a 9 años a 2 exfutbolistas condenados por el caso de la Arandina. También sabemos, aparte, que el presidente de Renault España deja el grupo Renault, así que a la vuelta vamos con ese tema y seguimos hablando de emancipación juvenil. Hasta ahora. Seguimos en Está Pasando, analizando el Observatorio de Emancipación Juvenil. Son datos del año pasado, creo que dicen que en torno al 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años, solo el 15% está independizado. A partir de ahí estamos hablando de vivienda, de empleo, de formación. Y yo quería tratar un asunto que a mucha gente le interesará, y es con estas dificultades para encontrar trabajo que nos narraba hace un momento Conchi, que piden mucha experiencia, que son contratos pues un poco defectuosos o un poco precarios. Mucha gente se ve arrastrada, muchos jóvenes, a cambiar de provincia e incluso de comunidad autónoma. Sandra, el 12% de los jóvenes de Castilla y León nacidos aquí viven en otra comunidad autónoma, y la mayoría, el principal destino, es Madrid. Sí.
Primer dato importante también es que Castilla y León apenas un 12% somos personas jóvenes, por lo tanto estamos hablando ya de una comunidad muy envejecida y vemos como semestre tras semestre estamos perdiendo jóvenes que se están yendo ya no tanto a otras provincias sino a otras comunidades y vemos como el fenómeno, voy a llamarlo de alguna manera fenómeno de la despoblación está afectando ya a nivel europeo. Es algo que preocupa a la Unión Europea porque hasta las grandes urbes, incluida Valladolid, vemos cómo está perdiendo población cada semestre. Principalmente el destino es Comunidad de Madrid, al final es el que más oportunidades laborales tiene para las personas jóvenes, aunque no entramos si son precarias o no son precarias las oportunidades laborales que hay en Comunidad de Madrid, pero de ese 12% en torno a más de un 4% se está yendo a Comunidad de Madrid. Por lo tanto es algo que hay que abordar también en Castilla y León, en frenar ese éxodo de talentos porque al final son jóvenes que están muy formados y formadas en Castilla y León y que están explotando, ¿no?, sus recursos y su talento otras comunidades autónomas. En el informe también decís que casi el 40% de los menores de 30 años tiene estudios postobligatorios y además de ellos 3 de cada 4 luego siguen también estudiando. Es una formación que se nos escapa de Castilla y León. Conchi, estás trabajando ahora aquí, nos decías antes, de momento esa necesidad de emigrar se aleja, ¿no? Pero conocerás a mucha gente, incluso te lo habrás planteado alguna vez. Sí, la posibilidad de emigrar ahora mismo se aleja, también porque yo quiero quedarme en Castilla y León, que creo que también es importante, y creo que es importante que los jóvenes que quieran quedarse puedan quedarse. Y al final las oportunidades que te encuentras al finalizar la carrera suelen ser eso, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, o sea, casi siempre tendemos a esas grandes ciudades que es donde se ofrece a los jóvenes esa primera experiencia, ¿no? Igual en Castilla y León estamos encontrando con ese hándicap de muchos requisitos o que a los jóvenes nos ven o muy formados y entonces es como, ay, es que estás demasiado formado, o incluso no te quieren formar en el empleo, te quieren ya con una experiencia previa. Entonces creo que es importante que los jóvenes que queramos quedarnos, podamos quedarnos y podamos hacer nuestra vida y podamos emanciparnos en Castilla y León, ya que ofrece muchísimas oportunidades, al igual que las puede ofrecer Madrid o cualquier otra comunidad autónoma. Y me hablabais hace un momentito durante la publicidad de una nueva herramienta, pues un poco en esta vía para acceder al mercado laboral, como son los contratos formativos. ¿Qué son, en qué consisten y qué ventajas ofrecen? Bueno, ¿tú has pasado por ello? Si quieres contarlo. Bueno, claro, la voz de la experiencia. Sí, como tal no ha sido un contrato formativo. Yo he pasado por acuerdos o becas con universidades y sí que es verdad que en principio son contratos que te ofrecen ese primer empleo, ese primer contacto con la empresa. Creo que es importante que desde la universidad no sea todo teórico, sino que se vaya a la empresa y se tenga esa experiencia, que igual que en carreras como puede ser enfermería, 1 año y medio están en el puesto haciendo prácticas, que en el resto de carreras que igual de inicio son más teóricas también tengamos esa oportunidad de salir a la empresa. Pero claro, en estos contratos se esconde a veces esa falta de oportunidades, o sea, no dignamente en salarios o en días de vacaciones. Entonces creo que es importante que, igual que se ha regulado este contrato de formación, se aplique de forma adecuada y se regulen más oportunidades en ese sentido, ya que para los jóvenes es nuestro primer contacto con la empresa. Incluso en el observatorio desgranamos las tipologías de contratación efectuadas. El de obra y servicio destacaba respecto al resto en este semestre, y creemos que ahora con la nueva reforma laboral, el mal llamado estatuto del becario, veremos cómo influye en próximos observatorios. Las medidas están ahí, pero hay que aplicarlas pues correctamente y justamente. Tenemos que dejar aquí este tema, que daría para mucho más, pero oye, mejor retomarlo más adelante con nuevos datos y mejores perspectivas. Así que ya solamente me queda agradeceros a Sandra Ames, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, a Conchi y también a Enrique Cabero, presidente de CES, vuestra presencia y este análisis de la juventud y de la emancipación juvenil. Muchísimas gracias por estar aquí en Está Pasando. Nada, muchas gracias a ti por todo. Hasta otro día. Y en este punto del programa tenemos que retomar la que es sin duda la noticia judicial de la jornada. Es de hace unos minutos, se lo adelantábamos al comienzo. El Tribunal Supremo ha decidido
decidido elevar a 9 años las penas de cárcel de 2 condenados por el caso de la Arandina. El Supremo estima el recurso del fiscal y acusaciones y agrava las penas al suprimir una atenuante que aplicó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero impone, eso sí, una pena inferior a la que correspondía antes de la reforma del Código Penal. Nos vamos ya en directo hasta la sede del TSJ de Castilla y León. Ahí está, en Burgos, Eneca Moreno. Cuéntanos. Así es, el Tribunal Supremo ha tomado esta decisión sobre los recursos de casación que se habían presentado respecto a la sentencia que en 2020 dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que rebajó las penas a 4 y 3 años de prisión para 2 de los acusados y absolvía al tercero. Ahora, con esta decisión, el Tribunal Supremo eleva esas penas a 9 años, menos de lo que les hubiese correspondido antes de que entrase en vigor la ley de solo sí es sí. La Fiscalía solicitaba 10 años en ese recurso de casación para 2 de los 3 acusados en inicio. Y, por su parte, la acusación particular y también la popular que ejerce la asociación Clara Campoamor solicitaban que se les impusiese la pena de 38 años que en diciembre de 2019 había impuesto la Audiencia Provincial de Burgos a los 3 acusados. Por su parte, la defensa solicitaba que los 2 condenados sobre los que recae la pena fuesen absueltos. Pues esa información de última hora, Eneca, muchísimas gracias en directo desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Les recordamos que estábamos todos muy pendientes del pronunciamiento del Tribunal Supremo, uno de los primeros recursos de casación para revisar esas condenas. Bueno, pues en el caso de la Arandina, el Supremo ha decidido elevar de 3 y 4 años de prisión a 9 la pena a esos 2 exfutbolistas de la Arandina. Más información, ya lo saben, dentro de poco más de una hora en el informativo de esta casa. Y tenemos otra noticia de última hora. El director industrial de Renault Group y presidente director general de Renault España, el vallisoletano José Vicente de los Mozos, dejará la compañía del rombo el 15 de enero de 2023, después de 43 años en esta compañía de automovilística. El todavía presidente ha decidido dar un paso a un lado y dejar la empresa, según ha publicado en un comunicado. Su sustituto será Josep María Recasens. Y tenemos más cosas que contarles en la recta final de este programa de hoy de Está Pasando, y es que ayer volvió a su cita habitual en Madrid la tradicional subasta de capones de Cascajares. La compañía palentina es una muestra más, un síntoma más de que las fiestas navideñas están ya a la vuelta de la esquina. Una actividad tradicional que regresó, como decimos, ayer al Hotel Palace en Madrid y que consiguió recaudar 82.415 euros gracias a esta subasta benéfica de 9 capones vivos y 2 pavos. Unas 400 personas asistieron a la subasta, como digo, en el Hotel Palace, que fue presentada por Ágata Ruiz de la Prada y Boris Izaguirre. Entre los asistentes, como es habitual, muchos rostros famosos. En esta ocasión, por ejemplo, la infanta Elena, la sobrina del rey Juan Carlos, Simoneta Gómez Acebo, o la aristócrata Beatriz de Orleans. El dinero irá destinado a la Fundación Nuevo Futuro. Y ahora saludamos a Alfonso Jiménez, que es socio fundador de Cascajares. Alfonso, gracias por estar aquí al día siguiente de la subasta con la resaca. Buenos días. Bienvenido. Bueno, son 23 ediciones ya y ayer 82.415 euros. Es una buena cantidad y supera además la recaudación del año anterior, ¿no? Efectivamente. En estos 23 años ya hemos recaudado 1.800.000 euros, la suma de todos los años. El año pasado recaudamos 76.000 euros, que ya fue una cantidad muy alta, y este año con 82.500 euros, pues es una cantidad que la verdad es que nos llena de orgullo, que por 10 animales de Cascajares, pavos y capones, pues es una gozada, ¿no? La subasta volvió ayer a celebrarse con total normalidad, ¿no? Después de estos años de pandemia. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue un poco el reencuentro de la sociedad madrileña con este acto benéfico tan tradicional? Y si se animó la gente, porque es que sí que he escuchado subastas, pujas de 5.000, 4.000. ¿Hubo alegría este año, sí, a pesar de cómo están las cosas? Sí, sí, mucha. Está claro que las cosas no están fáciles, pero la gente generosa está muy generosa. Ve la gente que hay que colaborar, hay que contribuir con las causas que lo necesita la sociedad, y hubo muchísima gente. Tengo que dar las gracias a todos los asistentes. Había 400 sillas en el salón, estaban
todas ocupadas y había gente de pie, o sea que más de 400 personas asistieron, muchísima gente que vino de Castilla y León, cual es un doble esfuerzo, que cada uno que fue con esa entrada de 40 euros, que es parte del donativo, pues también les tengo que dar las gracias. Esos compradores, que fueron 10 compradores, muchos de ellos de aquí, de Castilla y León, como por ejemplo Vergara, la empresa Miguel Vergara, que compró uno de los capones, por ejemplo Casa Paca de Salamanca, que compró el pavo Josemi VIII, bueno, y muchísimas personas de aquí, de Castilla y León, que fueron y compraron, ¿no? Fenomenal. La recaudación, recuerdo, 82.415 euros va, mejor dicho, a favor de la Fundación Nuevo Futuro. ¿Saben en qué les lo va a emplear? ¿A qué se van a destinar esos 82.000 euros? Sí, pues a una cosa muy concreta. Desde Fundación Cascajares lo que siempre hemos hecho, hemos ayudado al mundo de la discapacidad, pero en un campo tan específico y tan concreto como es una fundación pequeñita, no podemos abarcar mucho, pero lo que nosotros hacemos es, dentro de la discapacidad, buscar la empleabilidad de los chicos con discapacidad. O sea, que de las 120 casas de Nuevo Futuro, en cada casa viven 9 chicos, que son chicos con problemas de inserción social, que les dan un nuevo hogar, un nuevo futuro, que cada casa tiene una regenta que a esos chicos jóvenes les lleva hasta la edad de 18 años. A los 18 años ya tienen que dejar las casas porque hay que dejar entrar a otros más jóvenes, y de esos más de 1000 chicos que de Nuevo Futuro hay un porcentaje bastante alto que son chicos que encima, los pobrecicos, tienen algún tipo de discapacidad. Este colectivo de discapacitados de Nuevo Futuro, lo que hacemos es un grado, con estos 82.500 euros, un grado de formación para que se preparen, para que puedan encontrar un trabajo. Lo que queremos es que no tengan que vivir de una pensión o de una ayuda familiar, que ni siquiera estos pobres tienen familias. Entonces lo que hacemos es, les enseñamos a trabajar, les favorecemos para que sean tengan un mejor trabajo y así que se ganen su propio sueldo y su propia remuneración. Pues mira, venimos de hablar de emancipación juvenil, nos ha faltado tratar el tema de la discapacidad. Yo no sé si en Cascajares, Alfonso, también tenéis trabajadores con discapacidad, o en la fundación o en algún eslabón de la cadena. Pues sí, hace ya 30 años, cuando Cascajares empezó, nuestros 2 primeros trabajadores fueron 2 personas con discapacidad, y luego siempre hemos mantenido un 20 o un 25% de la plantilla gente con discapacidad. Yo siempre digo que en Cascajares no es caridad lo que hacemos, porque son trabajadores que es verdad que al principio cuesta un poco más formarles y prepararles para el puesto, pero una vez que les has formado, les has preparado para que hagan bien ese trabajo, son gente muy corporativa, gente muy trabajadora, y que bueno, que estás haciendo una labor fantástica, ellos agradecidos y nosotros agradecidos. O sea que sí, un 20 o un 25% de nuestra plantilla del Obrador es gente con discapacidad. El otro día hablamos de que el Gobierno quiere cambiar un poco las cotizaciones por trabajadores con discapacidad. No sé si eso os afecta, si lo habéis mirado, claro, y cuál es vuestra posición al respecto. Bueno, a ver, nosotros vamos a seguir teniendo discapacitados, cambie o no, pero es una pena, yo creo que tenía que cambiar a favorecer cada vez más la empleabilidad de estos chicos, ¿no? Porque creo que entre que tengan que pagar una pensión en el Estado o que ellos tengan un trabajo, es que es evidente, ¿no? Porque la auténtica integración en la sociedad es el trabajo. Sí, nosotros hemos vivido como chicos que han empezado con nosotros muy jóvenes, como se han echado novia, como se han comprado un coche, se han sacado el carnet de conducir, se han comprado una casa, han formado sus familias y ahora son gente absolutamente normal como tú y como yo. Por supuesto. Hablamos de la subasta de empleo, pero hay que recordar, si alguien no lo sabe todavía, que Cascajares es una empresa palentina que está ubicada en Dueñas, pero con presencia en todo el mundo. ¿Cómo está afectando todo esto de la inflación, las materias primas, la energía, la guerra en Ucrania a la producción de este último año? Bueno, pues una locura, una locura. Nosotros nos han subido un 15% todos nuestros gastos de fabricación. Lo tenemos que asumir, es lo que hay, es una cosa a nivel mundial, pero bueno, nosotros hemos subido lo mínimo posible los precios, porque lo que no queremos es que el cliente final lo pague, ¿no? Que te pague toda esta subida, ¿no? Entonces pues hemos intentado ser más productivos, intentar quitar cosas que no aportaban, y al final pues bueno, por una subida de los precios
como hemos tenido que hacer. Pero bueno, nosotros no hemos parado, estamos vendiendo más kilos que antes de la pandemia, o sea, estamos con un crecimiento, tenemos más empleos, estamos haciendo más kilos que antes de la pandemia, la empresa va bien y estamos contentos. Y con la Navidad a la vuelta de la esquina, me imagino que ya lo estaréis notando en pedidos, reservas, un poco la planificación a futuro. Venimos de Acción de Gracias, que yo sé que en Estados Unidos también vendéis un montón de producto. ¿Cómo ha ido esa campaña y cómo se prevé la campaña navideña en Cascajares? Bueno, el Día de Acción de Gracias, tanto en Norteamérica como en Europa, ha ido extraordinario. Ha subido desde el año 2011, que empezamos la aventura de vender el pavo del Día de Acción de Gracias, se ha multiplicado por 20 las ventas. Este año ya ha sido una venta muy importante y la Navidad se espera fantástica, porque entendemos que el día 24 de diciembre de 2022, que nos falta menos de un mes, es el día de reencuentro de las familias. Hay muchas familias que llevan 3 años, casi 3 años sin juntarse por el dichoso COVID. Ahora ya este año ya sí que es el año que estamos todos vacunados y nos vamos a poder juntar, y nosotros proponemos a la gente, a las familias, que se junten, que disfruten y que Cascajares cocina por ellas. En torno a un pavo, por ejemplo. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Enhorabuena, soy fundador de Cascajares, por la subasta de ayer y por esta campaña. Y a ustedes, así llegamos al final del programa de hoy. Déjenme un segundo para mandar un saludo a Pilar Ruiz, que hoy no ha podido estar con nosotros y seguro que estará viéndonos. Espero que se recupere pronto. Yo ya les veo mañana aquí en directo en Está Pasando. Gracias.